algunas personas quieren traer el mundo acá con ellos, pero uno tiene que salir del mundo para entrar en Cristo. You have to come out of unbelief to enter into faith. Uno tiene que salir de la incredulidad para entrar en fe. There cannot be one thing in your way. No puede haber ni una sola cosa que le estorbe a usted. To really have genuine faith, you must absolutely leave everything that's contrary to the Word of God behind to enter into faith. Para tener realmente fe genuina, uno tiene que dejar atrás absolutamente todo lo que es contrario a la palabra de Dios para entrar en fe. And that was the book of the Ephesians of the Old Testament. Joshua, Entonces ese fue el libro de Efesios del Antiguo Testamento, Josué, where Moses represented the law, could not save no one, but grace could. donde Moisés representó la ley y no podía salvar a nadie, pero la gracia sí podía. And here Joshua is the same word like Jesus, Jehovah Savior. Y aquí Josué es la misma palabra que Jesús, Jehová Salvador. And now, then we find out that we have come to another Ephesians, another Ephesus. Now, Y ahora hallamos que tenemos que llegar a otro Efesios, a otro Éfeso, ahora. where that in our intellectual denominations and so forth, all of our education program has come to its Jordan. Then we must have an Ephesians again. Donde es que en nuestras denominaciones intelectuales y tanta cosa, y todos nuestros programas educacionales, todo ha llegado a su Jordán. Entonces debemos tener nuevamente un Efesios. We must have an Exodus to come out and to go into for the rapture. Debemos tener un éxodo para salir de y para entrar para el rapto. Now, we're going to read tonight from the second chapter of Ephesians. Ahora en esta noche vamos a leer del segundo capítulo de Efesios. I was just saying that so you could get to the spot or turn to the chapter. Yo estaba diciendo eso solamente para que pudiesen dar con el lugar o abrir el capítulo. You had he quickened who were dead in trespasses and sins. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Wherein in times past you walked according to the course of this world, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, according to the prince of the power of the air, conforme al príncipe de la potestad del aire, the spirit that now worketh in the children of disobedience, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, among whom also we all had our conversations in times past in the lust of the flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, and were by nature the children of wrath, even as others. y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, even when we were dead in sin, has he quickened us together with him, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, or quickened us together with Christ. By grace are ye saved. o nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. I want to take from there a few or part of the verse, but God who is rich in mercy, Deseo tomar de ahí un poco, o parte del versículo, pero Dios, el Dios que es rico en misericordia. I want you to notice here the prophet, apostle, rather, Paul, Quiero que se fijen en el profeta, o más bien el apóstol Pablo, how he made mention of this. How you has he quickened who were once dead. quien como él mencionó esto, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. You has he quickened who were once dead. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, Dead in sin and trespasses, walking after the things of the world, the desire of the flesh, and fulfilling the desire of the mind. muertos en vuestros delitos y pecados,
andando tras las cosas del mundo, el deseo de la carne y cumpliendo los deseos de la mente. What caused this change? ¿Ve usted qué ha causado este cambio? What caused it from one time being dead to quicken? ¿Y qué lo causó que, estando en un tiempo muerto, ahora estuviera vivificado? Quicken means made alive. Vivificar quiere decir dar vida. There was a change from death unto life. Hubo un cambio de muerte a vida. There's no other thing that could happen to any person so great as the changing from death to life. No hay ninguna otra cosa que le pudiera suceder a una persona tan grande como ser cambiado de muerte a vida. A man, if he was dying physically and could be healed physically, that would be a great thing. Un hombre, si él está muriendo físicamente y pudiera ser sanado físicamente, eso sería una gran cosa. But nothing so great as when he is spiritually dead and God has quickened him to life. Pero no hay nada tan grande como cuando él está muerto espiritualmente y Dios lo ha vivificado a vida. You once in times past dead. You were dead. Estabais en tiempo pasado muertos. Estaban muertos. Even many here tonight, one time, can look back and know that you were dead. Aún muchos aquí en esta noche, en un tiempo, pueden mirar atrás y saber que estaban muertos. But now, why aren't you dead tonight as you were then? Pero ahora, ¿por qué no están muertos en esta noche como estaban entonces? You deserve to be that way because you was a sinner. Usted merece estar así por cuanto usted era pecador. But God, who is rich in mercy, that's the thing. Pero Dios, que es rico en misericordia, esa es la cosa. God, who was rich. Dios, que es rico. All these things that we were, but God, that made the change right there. Todas estas cosas que éramos, pero Dios, eso ahí hizo la diferencia. God, who is rich in mercy. Dios, que es rico en misericordia. Oh, I'm so glad for that. That He being rich in mercy. Oh, yo estoy tan contento por eso, que Él, siendo rico en misericordia, If He was just rich in money. si Él fuera solamente rico en dinero, If He was just rich in materials, which He is. si Él fuera solamente rico en cosas materiales, lo cual es, But yet the greatest thing is being rich in mercy. sin embargo, la cosa más grande es ser rico en misericordia. Oh, what a great word that is. Oh, qué gran palabra es esa. How that we were once dead. And we were speaking the other night on how the seed must die. Cómo es que estábamos en un tiempo muertos. Y estábamos hablando la otra noche acerca de cómo es que la simiente tiene que morir. And everything around that germ of life must not only die but rot. If it doesn't rot, it cannot live. Y todo alrededor de ese germen de vida tiene que no solamente morir, pero podrirse. Si no se pudre, no puede vivir. And rot is completely done away with. It's finished. Y podrir es completamente aniquilado, terminado. And until we get to the place that our own ideas and our own thinking is completely gone and is rotted away from us, then the germ of life can begin to live. Y solo cuando nosotros podamos llegar al lugar que todas nuestras ideas y nuestro pensamiento queden completamente aniquilados y se pudran y estén lejos de nosotros, entonces es cuando el germen de vida puede comenzar a vivir. Now I might inject just a little bit of doctrine here. Ahora quizás yo pueda inyectar un poquito de doctrina aquí, That if you don't believe it, all right, that's just okay. I do believe it. pero no, si usted no lo cree, muy bien, eso está bien, yo sí lo creo. I believe that a man, when he's born in this world, that when you're a little baby, born into the world, you could not have been here without being the foreknowledge of God. Yo creo que un hombre, cuando él es nacido en este mundo, cuando usted es un bebé nacido en este mundo, usted no podría haber estado aquí sin que primero fuera del previo conocimiento de Dios. Because He is infinite, and He knows all things.
porque Él es infinito y Él conoce todas las cosas. And when that little baby is born into the world, there's something in that baby. Y cuando ese bebé es nacido en el mundo, hay algo en ese bebé. If he's ever going to have life, there's a little something in there, in that child, then Si Él va a tener vida alguna vez, entonces hay algo en Él, en ese niño, that he comes to. Sooner or later, that little seed is in him. a lo cual Él llega, tarde o temprano. Esa pequeña simiente está en Él. Now, if you'll take the scriptures, plainly declare that. Ahora, si usted toma las Escrituras, claramente declaran eso. Now, if you've got eternal life tonight, if we had eternal life, then we always were. Ahora, si usted tiene vida eterna en esta noche, si nosotros tenemos vida eterna, entonces siempre éramos, Because there's only one form of eternal life. porque hay una sola forma de vida eterna. We always were. Siempre éramos. And the reason we were because we are a part of God. Y la razón que siempre éramos es porque somos una parte de Dios. And God is the only thing that's eternal. Y Dios es lo único que es eterno. And like Melchizedek received tithes from Abraham, and it was allotted to his great-grandson, Levi. Y como Melquisedec, que recibió el diezmo de Abraham, y eso le fue atribuido a su bisnieto Leví, Who was yet in the loins of Abraham, paid tithes, for he was yet in the loins of Abraham when he met Melchizedek. el cual todavía estaba en los lomos de Abraham, pagó diezmos, por cuanto él todavía estaba en los lomos de Abraham cuando se encontró con Melquisedec. Now we'll speak on that before the other place one morning. Who is this Melchizedek? Yo quiero hablar sobre eso allá en el otro lugar alguna mañana. ¿Quién es este Melquisedec? Now, notice that. Way back, God knew this boy coming down. He knowed all things. Ahora noten eso allá lejos. Dios sabía que este muchacho venía. Él conocía todas las cosas. Now, we are a part of God. You always was. Ahora nosotros somos parte de Dios. Usted siempre era. You don't remember it because you were only an attribute in God. Usted no se acuerda por cuanto usted solamente era un atributo en Dios. You were only in His thinking, your very name. If it ever was on the book of life, it was put there before the foundation of the world. He knew what you were. Usted solamente estaba en su pensamiento. Su mismo nombre, si alguna vez estaba en el libro de la vida, fue puesto allí antes de la fundación del mundo. Él sabía lo que used era. I'm only saying this not to mix up doctrine, but to straighten it out. Yo solamente estoy diciendo esto no para enredar la doctrina, sino para enderezarla, That we might get away with this fear and scare. You don't know who you are. para que así nos podamos apartar de este temor y pánico. Lo que pasa es que no saben quiénes son. You are not going to be, but now you are the sons of God. No es que van a llegar a ser, sino que ya son ahora mismo los hijos de Dios. You always were the sons of God. See? ¿Ven? Siempre eran los hijos de Dios. ¿Ven? For when God had you in His thinking at the beginning, you have to be some part of you. Porque cuando Dios lo tenía a usted en su pensamiento allá en el principio, usted tenía que ser alguna parte de usted. Your life that's in you now had to be with God before the... La vida que está en usted ahora tenía que estar con Dios allá antes de eso. Well, before He even become material here on earth. Bien, cuando Él, antes que usted llegara a materializarse aquí en la tierra, Before there was anything but God, you were one of His attributes. cuando no había nada sino Dios, usted era uno de sus atributos. He knew what your name would be. He knew the color hair you'd have. He knew all about you. Él ya sabía cuál sería su nombre. Él ya sabía el color de su cabello. Él sabía todo en cuanto a usted. The only thing happened is when you being a sinner, many of you can fellowship with me on this thought. La única cosa que sucedió es que cuando usted, siendo un pecador, muchos de ustedes pueden tener compañerismo conmigo en este pensamiento. When you was a little boy, a little girl, you'd walk around and there would be certain things that we just... Cuando usted era un muchachito o una muchachita, usted iba por aquí y por allá y habían ciertas cosas que simplemente, where it wouldn't bother the other kids. It seemed like there was something in you that cried out. cuando no molestaban a los otros muchachitos, parecía que había algo en usted que clamaba. There was God somewhere, yet you were a sinner. You remember that? Certainly. Había Dios en alguna parte, sin embargo, usted era un pecador. ¿Se acuerdan de eso? Ciertamente. Now, what was that? That was that little form of life in you then. Ahora, ¿qué era eso?
Entonces, esa era esa pequeña forma de vida en usted. And then after a while, you heard the gospel. Y luego, después de un tiempo, usted escuchó el Evangelio. Maybe you went to church, you picked out this and that, and went from denomination to denomination. Quizás usted fue a la iglesia, usted escogió esto y aquello, e iba de denominación en denominación. But one day, you being part of God, you had to be part of the Word. Pero un día, usted siendo parte de Dios, usted tenía que ser parte de la palabra. And when you heard the Word, you know where you come from. You know what was the truth. Y cuando usted escuchó la palabra, usted se dio cuenta de dónde es que venía y usted conoció cuál era la verdad. You were always, the seed was in you. Always. Usted siempre era, la simiente que estaba en usted siempre era. The Word seen, the Word that was in you, that was before the foundation of the world, saw the Word and you come to it. La palabra reconoció a la palabra que estaba en usted, que fue antes de la fundación del mundo, dio la palabra y usted vino a ella. Like my little eagle story. How the little eagle was hatched out under a hen. Como la historia que tengo del águila, cómo es que el águila fue empollada bajo la gallina. And the little fella walked with the chickens. The hen clucked and he didn't understand her clucking. Y ese pequeño caminaba ahí con los polluelos, la gallina cloqueaba y él no entendía ese cloqueo. And the little chicken, their diet they had in the barnyard, he didn't understand that, how that they did that. Y los polluelos con su dieta ahí en el corral, él no entendía eso, cómo es que podían hacer eso. But there was something in him seemed to be different from what that chicken was. Pero había algo en él que parecía ser distinto de lo que era esa gallina. Because at the beginning he was a eagle. That's right. Es porque en el comienzo él era águila, correcto. One day his mama come hunting him, and when he heard that scream of the eagle, it was different from the cluck of the hen. Un día su mamá vino buscándolo, y cuando él escuchó el clamor del águila, eso era distinto al cloqueo de la gallina. And that's the way it is with every born-again believer. Y así es con todo creyente renacido. You can hear all the theology you want to and all the man-made discrepancy. Usted puede escuchar toda la teología que desee y toda la discrepancia hecha por el hombre. But when that word flashes out there, then there's something takes a hold. You come to Pero cuando esa palabra relampaguee, entonces hay algo que le agarra y usted viene a eso. you who were once dead in sin, that life, has he quickened? Ustedes que antes estaban muertos en el pecado, Él ha vivificado esa vida. There has to be a life there to quicken too first. Primeramente tiene que haber ahí una vida que pueda vivificar. God, by his foreknowledge, knowed all things. Dios, por su previo conocimiento, conocía todas las cosas. And we were predestinated to be sons and daughters of God. Y nosotros estábamos predestinados para ser hijos e hijas de Dios. Ye were once dead in sin and trespasses, wherein we all had our times past, but hath he quickened. Vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, pero Él nos ha vivificado. Look at Paul. When Paul was a great theologian, Fíjense en Pablo, cuando Pablo era un gran teólogo. but when he come face to face with that word, Jesus, it quickened. Pero cuando Él estuvo cara a cara con la palabra, Jesús lo vivificó. He come to life right quick because he was ordained to be that. Él fue vivificado rápidamente, porque a eso fue ordenado. He was part of the Word, and when the Word saw the Word, it was his nature. Él fue parte de la palabra, y cuando la palabra vio la palabra, era su naturaleza. All the clucking of the hens in the Orthodox churches didn't have no effect upon him. Todo el cloqueo de las gallinas en las iglesias ortodoxas no tenían efecto en él. He had saw the Word, it was part of him. Él había visto la palabra, era parte de él. He was an eagle, he wasn't a chicken. He was just in the barnyard with them. But he was an eagle to begin with. Él era un águila, él no era gallina. Él solamente estaba en el corral con ellas, pero él era un águila para comenzar. I heard a similar little story, I hope it don't sound sacrilegious, about a little duck being born under a hen one time. Yo escuché una historia semejante, ojalá que no suene sacrílego, pero era acerca
de un patito que había sido empollado bajo una gallina una vez. He couldn't understand it. Él no podía entender. A funny-looking little fellow, odd guy. And he couldn't understand the dust and everything they were playing in the barnyard. Él era una criatura muy rara, un pájaro raro, y él no podía entender todo ese polvo y todas las cosas. Ellos estaban jugando en el corral. But one day the old hen led the little brood out behind the barn, and he got a smell of water. Pero un día la gallina llevó a sus polluelos allá atrás del granero, y olfateó el agua. Well, he took out towards that water as hard as he could go. Why? Bueno, él corrió directamente al agua tan rápido como podía. ¿Por qué? He had never been on a pond before. He had never been in the water. But he was a duck to begin with. Él nunca había estado en un charco. Él nunca había estado en el agua. Pero él era un pato para comenzar. Only thing he had to do is come to himself. Lo único que tenía que hacer era volver en sí mismo. That's the same thing the believer is. Y eso es lo mismo que es el creyente. There's something in him that when he meets God face to face, he comes to himself. Hay algo en él que cuando él llega cara a cara con Dios, él vuelve en sí mismo. That seed is in him and it's quickened. Esa simiente está en él y es vivificada. Ah, that's right. And he flies away from the things of the world. They become dead to him. Oh, correcto. Y él vuela lejos de las cosas del mundo. Todo eso llega a ser muerto para él. Remember, we all had our life in the past in those things of the world. Oh, yo me acuerdo, todos tuvimos nuestra vida en el pasado en esas cosas del mundo. But once we got a hold of that real thing, something that quickened us, Pero una vez que nos agarramos de la verdadera cosa, algo que nos vivificó, a little seed that come to life, then all the things of the world rotted right there. We had no more desire of it. una simiente pequeña vino a vida. Entonces todas las cosas del mundo se pudrieron. Ya no teníamos ningún deseo de aquello. He that's born of God does not commit sin. El que es nacido de Dios no comete pecado. The worshiper once purged has no more conscience of sin, no more desire to sin. El adorador, una vez purgado, ya no tiene más conciencia de pecado, no tiene más deseo de pecar. The sin question's over. Ahí termina el asunto del pecado. You become a part of God in Christ. Christ died to redeem you. Usted llega a ser parte de Dios en Cristo. Cristo murió para redimirlo a usted.